plano de replanteo no puede supeditarse a un modelo tridimensional. Está bien que así sea, pero por eso ahí nosotros nos planteamos cómo hacemos más inteligente ese plano. Antes un sanitarista tenía que ejecutar una instalación con una planta en 2D y eran 3 planos. Hoy vos le das la planta, le das los cortes y le das un modelo tridimensional. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Nosotros tenemos un análisis de interferencia en el estudio. ¿Qué significa eso? Que hacemos un análisis de clash. Los clash nos ponen reportes y esos reportes te dicen cómo interactúan las distintas ingenierías. Y ahí te puedo decir que la ubicación del caño de cloaca es esa y no es otra en el espacio, porque otro espacio está ocupado por un tacho de aire acondicionado, por un caño de gas, por un caño de incendio, etc. Entonces hay un nuevo desafío en la documentación, que no solo hay que documentar con ejes de replanteo en X y en Y, sino se suma el espacio. Yo necesito que ese codo esté ubicado donde yo te lo marqué, en X, en Y y en Z. Sí. Entonces, eso es lo que nos termina de armar la documentación, pero también nuestras documentaciones empiezan a reinventarse. Nosotros manejamos mucha información. ¿Cómo administramos esa información? ¿Cómo sacamos la información del modelo y la llevamos a la obra trazable? ¿Cómo le damos herramientas a la obra para que tomen decisiones? ¿Cómo mejoramos los procesos de producción en obra para hacerlos más eficientes y mejorar los tiempos? Y en eso estamos estudiando y para eso hay un área que nosotros llamamos Dirección de Obra Ejecutiva, que está llevada a cabo por un arquitecto que solo se encarga de controlar tiempos, cómputos, certificación a través del modelo tridimensional y con modelos 4D. El modelo 4D, como lo mencionabas vos, para el que no lo sabe, es incorporar a las 3 dimensiones el factor tiempo. Ese factor tiempo viene dado de una planificación de obra, de un Gantt, de un project, que a través de eso se hace una simulación de cómo va a montarse esa obra a partir de cómo se modeló. Por eso es muy importante tener en cuenta cuáles son los protocolos de modelado. Si yo modelo mal mi modelo tridimensional, esa simulación va a ser incorrecta. Si yo la columna de un edificio de 8 pisos la pongo en un solo tramo, cuando llegue la hora de que se inserte esa columna, se van a insertar los 8 pisos. Y eso es mentira. Si yo una columna la inserto en una losa, la hago general, es mentira porque no la voy a poder controlar, no la voy a poder certificar, no voy a poder controlar los escenarios de llenados de hormigón. Ahora les voy a mostrar eso. Pero bueno, hay muchas maneras que, por eso un modelo BIM tiene que responder básicamente 12 preguntas. ¿Cómo lo documento? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo actualizo? ¿Cómo lo analizo? ¿Lo simulo? ¿Lo computo? ¿Lo comunico? ¿Lo vinculo? ¿Lo construyo? ¿Lo certifico? Y lo mantengo. Entonces, todos los elementos, todas las familias que generamos, cada elemento tiene que responder a esa lógica conceptual de funcionamiento. Por ejemplo, nosotros diseñamos una manera de levantar mampostería. Acá en Argentina tenemos un sistema constructivo tradicional, con ladrillos. No es construcción en seco. Entonces nosotros en una lámina, este es un plano de replanteo para nosotros. En este plano de replanteo, obviamente, está el replanteo que indica la posición dentro de esa planta de arquitectura de cada uno de los muros, pero a su vez, acá están los cómputos de todos los metros cuadrados y materiales que voy a necesitar para hacer esa mampostería. ¿Y cómo están discriminados esos cómputos? Esos cómputos están discriminados de 2 maneras. Primero, obviamente, por nivel, que es la manera en que lo vamos a analizar, porque estamos levantando la mampostería de este nivel. Y después vamos a estar analizando muro por muro cuántos metros cuadrados, cuántos ladrillos, cuánto cemento, cuánto arena, cuánto cal tienen. Porque viene la parte de operación. La parte de operación para la obra tiene mucha importancia porque se ahorra mucho tiempo. Entonces, si nosotros sabemos qué cantidad de ladrillos tenemos en cada una de las plantas, cuando llegan los ladrillos, sabemos qué cantidad tenemos que distribuir en cada nivel. Eso nos ahorra tiempo, no hay pallet dando vueltas por cualquier lugar y nos hace más eficientes. Si sabemos cuántos ladrillos tiene cada muro, al pie de cada pared ponemos la cantidad que necesitamos y no se pierde tiempo en ir a buscar materiales que tal vez por la falta de ellos en no tener en cuenta estas cosas. Entonces, a través de la información que tenemos, hay múltiples escenarios que se pueden plantear para controlar la ejecución de la obra. Tantos e infinitos
como se nos ocurre a nosotros. Revit tiene la capacidad de poder programar y a partir de parámetros que uno crea generar múltiples condiciones y comportamientos. Yo siempre digo que el límite de esta metodología es uno mismo. Es la capacidad que tiene uno de reinventarse y generar nuevos métodos de control. Eso es lo fundamental para tener en cuenta esto. Pero después, esta metodología tiene que, por un lado, hacemos una casa, por un lado, hacemos un edificio, no importa la magnitud de la obra, porque puede ser abordada desde la mega obra a la mínima obra. Bueno, justo acá se está viendo un escenario de control de hormigón, que es eso que decía, ¿no? Podemos controlar las etapas de llenado de hormigón dentro de una misma colada, donde tal vez podemos sacar los análisis de resistencia del hormigón en probetas y analizar si falló, qué falló y si falló, en qué llenada de esa platea, que esto es un subsuelo, estuvo la falla, pasarle el reporte al ingeniero y que él tome las decisiones, decir hay que demoler, no, hay que reforzar. Pero bueno, los escenarios acá son múltiples. Tal vez si alguien quiere seguir preguntando o algo de eso, yo voy a dejar corriendo un modelo también de cómo se visualiza al nivel de una casa, que no hay límites, como decía yo, para la generación de un modelo. Entonces, ese es un poquito, la realidad es que la información es un montón, como decís vos. Mi tema al principio era el tiempo, cómo vamos a administrar el tiempo con todo lo que queremos contar y transmitir, pero creo que los conceptos más importantes los pudimos plasmar, y si queda algo por decir, lo importante en el llevar a cabo una metodología de esta magnitud es transformar la expresión de deseo en objetivo. La diferencia entre expresión de deseo y objetivo es un plan, y nosotros por mucho tiempo tuvimos una expresión de deseo de queremos ser BIM, queremos que esto funcione, queremos tenerlo, hasta el día que nos planteamos el plan y el objetivo y lo llevamos a cabo. Bueno, voy a hacer la pregunta yo entonces. Ese es el gran desafío. ¿Cómo fue el proceso de implementación en este último tiempo, para ir cerrando un poco lo que ha sido la transmisión del día de hoy? ¿De qué manera lo implementaron? En minutos, me imagino, estaban trabajando con CAD, estaban trabajando en metodología normal, ¿cierto? Traían los materiales, los colocaban encima de una mesa y decían, bueno, a ver, tenemos nuestras soluciones constructivas que ya las tenemos hechas bloques, llegamos, pegamos y tratamos de hacer que calce porque esto sabemos que funciona. Pero de ahí a tirarse el piquero, si ya implementemos bien, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La realidad es que la curiosidad surgió, un poquito esto en la otra conferencia lo contamos, mientras que Eri estaba en Europa haciendo el máster de interiorismo, empezó a escuchar que todos los requisitos para desarrollarse en el mercado europeo era Revit y en metodologías BIM. Empezamos a investigar en el tema y bueno, ahí nos encontramos con este mundo, participamos de un montón de seminarios, vimos un montón, empezamos a ver videos. Hoy es lo que tiene la tecnología, que te permite, la globalización te permite eso. ¿De YouTube? Sí, en YouTube, y empezamos a abordar un poco el tema. Y la implementación trajo varias etapas. Empezó, como había dicho antes, a adquirir los conceptos. No, nosotros certificamos las normas ISO 19650 de procesos a través de una compañía que se llama Miller Co. Miller Co. Son los que diseñaron la metodología de trabajo que hoy utilizamos nosotros, que es esta metodología a partir de links, que estructura en sistemas, máster de sistemas, máster de piso y máster, y todo eso de una manera sincronizada y colaborativa y con archivos colectores. Podés permitir que un equipo multidisciplinario esté trabajando al mismo tiempo sobre un mismo modelo, pero en distintas instalaciones. O sea, el dueño del modelo es el estudio y no las personas, que eso es lo más importante. Entonces,
esa documentación. Además nosotros la tenemos compartida en una nube y desde una nube trabajan todos. Entonces en estos tiempos de pandemia que nos llevó a trabajar desde home office, pudimos probar que el sistema que habíamos incorporado funcionaba, que podíamos tener en resguardo la información, que esa información era trazable, no corría riesgos, nadie tenía dudas de cuál era el último archivo, de que hay un único modelo tridimensional, porque hay una sola obra en paralelismo con eso. Entonces, a partir de eso, bueno, ahí nosotros contratamos ese curso de protocolos y procesos BIM bajo normas ISO 19650 y lo logramos certificar, donde profundizamos más la metodología y esta manera de trabajo. Imagínate que nosotros, como te decía, construimos in-house, nuestros procesos constructivos son in-house, por ende, todo el estudio, por eso también es muy importante cuando nosotros decíamos, ojo, BIM es un concepto que sincroniza, sistematiza y organiza personas, procesos y herramientas. Entonces, acá nosotros tuvimos un equipo muy comprometido en el estudio, que se subió al desafío que planteamos con Erika y que un día dijimos, muchachos, chicos, chicas, el estudio quiere tomar otro camino, otro vuelo, para el cual necesitamos todos dar un poquito más y ser un poquito mejores de lo que somos y aspirar a ser más profesionales y más eficientes. Para eso tenemos que adoptar esta metodología, aprenderla, hacerla propia y hacerla carne. Eso llevó un tiempo, no pasa de un día para el otro. Nosotros esto lo abordamos hace 6, 7 años y no es que de un día para el otro funcionó. Nosotros tenemos aproximadamente casi 20 obras realizadas bajo esta metodología 100%. Mira. Entonces, ese cambio no fue de un día para el otro, no fue que de un día para otro se despertaron y apareció en la obra un modelo tridimensional, paramétrico, con nuevas láminas y demás. Pero obviamente que sí, esto al principio te digo, es eso, yo quiero esto. Después te toca, bueno, ahora lo tenés, manejalo, y es el otro desafío. Es el otro desafío. Los jefes de obra, no hay nada más importante para una persona que poder tener el control de la situación, y esto te da el control. Pero tenés que cambiar muchas cosas para que esto sea posible. Por ejemplo, una de las cosas, en las obras tiene que haber internet. Claro. Porque la comunicación es muy importante, tiene que haber trazabilidad en la comunicación. En las obras, los jefes de obra, directores de obra nuestros, tienen computadora y tienen tablet. Ellos son parte de esa nube porque también tienen que tener acceso a la información y tenemos que asegurarnos que la información que están viendo en tiempo real es la que tienen que ver. Es esa parte de no versiones y procesos, manuales y templates. Y después, creo que la parte más difícil es cómo eso se baja a la mano de obra, al que ejecuta, al capataz, al contratista, al albañil, al sanitarista. Pero bueno, cuando empiezan a entender que trabajar con esto significa ahorro de costos, significa que todos nos ponemos un poquito más de dinero en el bolsillo si las cosas salen bien, que el cliente paga, nos ponemos plata en el bolsillo porque el cliente ahorra mucho dinero y no se malgasta en desperdicio de materiales, que no se malgasta en ejecutar las cosas 2 veces, en que empiezan a desaparecer adicionales porque el edificio está a la vista de todos y el que no lo ve es porque no quiere verlo, que los adicionales que pueden sucederse es por un cambio de decisión del comitente que se fue dando a través del transcurso de la obra, no porque no lo vio, porque no sabía cómo era, no se imaginaba, o porque el adicional surgió porque la documentación decía una cosa y la realidad decía otra. Es en pos de cuidar y ser más eficientes y brindar un mejor servicio profesional. Nosotros cuando diseñamos y empezamos a avanzar en la obra, en la etapa de dirección de obra ejecutiva, empiezan a aparecer nuevos parámetros, que son los que les dan inteligencia a las cosas. ¿Qué modelo de artefacto de iluminación elegimos? Eso se aclara cuál es el modelo, se aclara qué lámpara lleva, se aclara cuál es el proveedor, dónde se compró, y lo mismo con el porcelanato. En el porcelanato se aclara cuál es la marca, cuál es el modelo, cuál es el proveedor que nos lo vendió, y hay un dato que siempre se pierde,
que solo viene en las cajas, que es el número de partida. ¿Cuál es el modelo de ese partida? Que es, esta es la partida tal que tiene este color, porque la otra partida del mismo modelo cambia el color. Todo eso nosotros lo ponemos en el modelo, como las garantías de las calderas, cuál es el modelo de la caldera, dónde se compró. En una instancia de mantenimiento, cuando el cliente, tanto en un edificio de una obra privada como una obra pública, mucho más, los niveles de mantenimiento son mucho más altos, pero nosotros parece que quisiéramos que los clientes sean esclavos nuestros, o sea, nosotros ser esclavos de ellos y que estar siempre ligados a nosotros. Que nunca salir de esa relación de cliente-propietario y que la obra va a ser siempre nuestra. La obra, cuando la entregamos, no es más nuestra, ellos empiezan a ser los dueños de su edificio y ellos empiezan a administrar y elegir quién mantiene su edificio. Si nosotros le damos toda la información que corresponde, tienen herramientas para hacerlo de manera eficiente. Chicos, un honor, un orgullo para Latitudes el contar con Amasr Arquitectos aquí con nosotros. ¿Y dónde los pueden encontrar, chicos? Para que, no sé, si alguien se quiere contactar directamente con ustedes. Bueno, de nuevo agradecerles por el espacio para poder transmitir un poco todo esto que tanto nos apasiona y nos hace enfocarnos en nuevas cosas todos los días y te alimenta para plantearte nuevos desafíos. Y después para encontrarnos, Amasr Arquitectos, escrito en letras, AMASR. Estamos en todas las redes, ya sea LinkedIn, Instagram, Pinterest, tenemos canal de YouTube y la página. Así que desde todos esos lugares pueden observarnos y seguirnos. Y cualquiera que quiera hacer una consulta particular sobre lo que charlamos y le interesa ese debate intelectual, escríbanos por ahí, bienvenido será.